Dios les bendiga, hermanos y amigos, bienvenidos a su programa Temas de Impacto Espiritual. Soy el pastor Roberto Andino. En esta ocasión tengo el privilegio de tener con nosotros al pastor Roger Cruz, pastor en Memphis, Tennessee. El tema de hoy es un tema muy especial, es un tema que yo sé que va a ser de muchísima bendición para las vidas que vean este posteo de su programa Temas de Impacto Espiritual. En fin, ¿cómo podemos, amén, nosotros bregar o pensar de que Dios es un Dios vivo y que Él todavía se está moviendo y que Él todavía sigue cambiando almas por dentro y por fuera, porque Dios no hace cambios a medias, Dios hace cambios totales en la vida de aquellos que se acercan a Él? Amén. Y hay gente que se pregunta, ¿cómo puedo salir de este hoyo de problemas en que me encuentro? Me encuentro en vicios, me encuentro en tantas cosas. ¿Qué puedo hacer? Es como aquel que está consumiendo drogas que no sabe cómo va a salir de esa situación. Aquel que está hundido en el alcohol. Aquel que está hundido también en situaciones de poligamia. Hablando en sí, una persona que está hundida, amén, en el pecado de fornicación y que anda tomando una mujer y dejando a esa mujer y agarrando otra. Amén. Una vida totalmente de perversión, tanto espiritual y moral, y que hay gente que cree que ya no hay cura para eso, que eso no puede tener solución y que una persona que tiene estos problemas está condenada a vivir y a morir en esa, amén, situación. En esta preciosa hora, amén, yo quiero dejar unas palabras de saludo, amén, al pastor Roger Cruz, quien es el invitado de hoy en nuestro programa Temas de Impacto Espiritual, y que yo sé que este programa hoy va a ser de mucha edificación para las almas y las vidas que están anhelando un cambio y que quieren salir de ese hoyo de problemas y ese hoyo oscuro espiritual en que el diablo tiene a muchas almas sumidas en esta hora. Pastor Roger. Muchas gracias, Dios les bendiga a todos los oyentes y seguidores del programa Temas de Impacto. Le doy gracias a Dios por el privilegio. También aquí a mi pastor y presbítero, ¿verdad?, de la zona en la cual Dios nos permite trabajar. Soy el hermano Roger Cruz, pastor de la iglesia de Memphis, Tennessee. Y por la gracia y la misericordia de Dios, ahora servimos al Señor Jesucristo. Pastor Roger. Dígame, pastor. Hablando con usted y usted comentándome su testimonio, sepa que hay gente que habla con uno y uno no parece que está escuchando y le presta atención. Pero a mí me gusta algo, prestarle atención cuando alguien me está comentando una situación, porque yo sé que algo Dios tiene para mí en ese momento. Amén. Y a mí me impactó su testimonio. Amén. Usted me cuenta que usted, antes de conocer al Señor, usted estuvo sumido en las drogas, en el alcohol, y que usted no hallaba salida. Usted creía que iba a morir de esa manera. ¿Ah, sí? ¿Cómo comenzó usted, Pastor Roger, en ese mundo? Fue aquí en Estados Unidos desde Honduras. ¿Cómo usted comenzó a introducirse en ese mundo de lo que es el alcohol, los vicios, las drogas? Pues fue a muy corta edad. Desde muy pequeño crecí en un hogar muy bueno, ¿verdad? Un hogar de los del mundo, de los que son buenos, en los cuales no había maltrato. Con buenos valores. Buenos valores, claro. Una madre ejemplar, un padre ejemplar en el mundo, ¿verdad? Amén. Unas personas que no me maltrataban, que no me daban un trato, solo me daban a mí lo que verdaderamente necesitaba: amor, cariño,
y me enseñaron valores. Amén. Pero desde muy corta edad yo empecé a aprender a trabajar. Mi padre era un hombre muy trabajador, él ya murió, un hombre muy trabajador, un hombre honrado, trabajador, el cual me enseñó a trabajar y yo andaba con él. Él vendía productos para las pulperías que le llamamos en Honduras, amén, o las tiendas de abarrote. Entonces nosotros hacíamos eso y a mí me gustaba mucho trabajar porque me gustaba ver el fruto del trabajo, me gustaba tener dinero, me gustaba también seguir los pasos de mi padre. Y en ese aprender, cuando yo tenía vacaciones de las escuelas, ¿verdad? Ya los niños ya no buscan eso, pero en mis vacaciones yo quería andar trabajando. Y aprendí a trabajar después de un tiempo. Ya no andaba trabajando con mi papá, sino que fui llevado por un hermano de crianza que también se llama Roger, pero ya aprender otra rama de trabajo que era la industrial. Entonces con él aprendí a soldar, a hacer muchas cosas, y era un mundo totalmente diferente, un mundo en el cual se movían muchas cosas y también se movía el alcohol, en el cual yo empecé a andar a mis cortas 13, 14 años. Yo era un hombre que ya había aprendido ciertos niveles de trabajo, y ya como para mis 15 años yo ya trabajaba prácticamente en cualquier lugar. Me llamaban, yo iba a hacer trabajos como por contrato, y a mi corta edad, yo creo que 15, 16 años, yo ya ganaba, hace más, pastor, como más de 20 y tantos años atrás, en Honduras ganaba como unos 40, 35, hasta $50 diarios. Buen dinero. Demasiado. Para en Honduras, $50 diarios, una barbaridad de dinero. Ahorita $50 diarios para una persona es una cantidad grande de dinero. En aquellos tiempos era mucho. Imagínense, era mucho más. En las manos de un muchacho que podía esperar. ¿Verdad? Y pues también mucha gente no quiere entender cuando un padre le dice que no se junte con amistades que no son las correctas. Hay amistades que son correctas y hay amistades que son incorrectas. Lamentablemente mis amigos no eran malos, ellos eran muchachos buenos de sus hogares y todo, pero tenían vicios. Y hay un dicho, ¿verdad?, que es muy común, el que dice: el que anda con coyotes aullar aprende. Amén, amén. ¿Verdad? Dime con quién andas y te diré quién eres. Entonces, pues anduve con ellos y me gustaba el ambiente, me gustaba eso. Un joven ya de 17 años que ya había aprendido a beber, a fumar, ya había probado cocaína, ya había fumado marihuana. Y todo eso uno lo decía, no, pues solo es un poquito, solo es un poco. Yo es para pasar el tiempo, para relajarme. Para relajarme, ¿verdad? Pero si hay algún joven, alguien que está en esta situación, es mejor parar antes, porque el diablo toma posesión de nuestros cuerpos por medio de la adicción. La adicción es algo que llega a nuestras vidas y destruye. Amén. ¿Verdad? Ya usted no puede dominar algo que al principio era 1 o 2 cervezas. Después de un par de años ya no es 1 o 2 cervezas, estamos hablando de 1 a 2 cajas, de 1 a 2, 3, 4, 5 días. Yo recuerdo una vez, pastor, tenía unos 18 años y ya trabajábamos, éramos independientes y todo eso. Recuerdo que pasé lo que es la falsa, ¿verdad? Navidad ya en Honduras, ¿verdad? Desde el 1 de diciembre. Recuerdo que paré hasta como el 7, 8 de enero bebiendo y quedé en un estado muy deplorable. Mi cuerpo muy necesitado del alcohol, porque cuando el cuerpo está acostumbrado al alcohol y se le quita ese alcohol, el cuerpo empieza a pelear porque quiere el alcohol. Por eso son muchos los hombres y mujeres que han fracasado en su intento de salir, porque la única manera de que se puede sentir bien el cuerpo es con el alcohol nuevamente, con droga, con cigarro. Por eso la adicción, hermano, amigo que nos ves, ten mucho cuidado. La cerveza no es un juego, el cigarrillo no es un juego, la cocaína no es un juego, el crack no es un juego. Pastor Roger, ¿cómo usted comenzó a adquirir cocaína si eso en aquel tiempo era para gente de muchísimo dinero? No todos tenían acceso a la cocaína como ahora.
¿Cómo tenía usted acceso a esa droga? Si esa droga era en ese tiempo, Pastor Roger, era para gente de dinero. ¿Cómo la adquirían? Pues por lo mismo que estábamos hablando, de que ya yo en ese tiempo tenía control de dinero. Ya no era un niño de hogar. Mis padres fueron los últimos que se enteraron en las drogas y todo eso. Ellos se enteraron por el testimonio que yo les doy ahora en la iglesia, pero ellos pensaban que yo no era una persona así. Probablemente escuchaban rumores, por eso padres. Pero nunca se percataron, mi hijo anda en malos pasos. Pues fíjese que una vez mi madre, ¿verdad? Por eso le digo a los padres, cuando escuchen rumores, cuando el río suena, es porque trae piedras. Amén. Amén, no es de gusto. Una vez mi madre, me recuerdo yo que ella registró mis bolsillos para lavar mi ropa, y yo recuerdo que fue después de un par de fines de semana ahí, pues se me había quedado una bolsita porque era curioso, ellos lo ponían en una bolsita de esquina. Era bolsita de cocaína. Y la rompieron, sí. Entonces ahí estaba, eran creo como 2 gramos de cocaína de una que le llamaban la escamosa, una cocaína casi pura. Entonces mi mamá me preguntó, ella como que sospechó que eso era cocaína, pero yo le dije que era como bicarbonato, algo para echármelo en los pies. Yo recuerdo, pastor. Terrible. Yo recuerdo que yo la mentira fluyó rápido. No, pastor, el diablo es padre de mentira, y todo aquel que está en el mundo pues tiene esa habilidad del diablo. La lucidez mental para que usted inmediatamente dijera, no, eso es bicarbonato, algo que yo necesito, que me recomendaron para los pies. Terrible. Mi mamá me decía, pero si no tenés hongos, ¿qué te pasa? No, pues que es algo. Y mire, yo recuerdo, pastor, que yo la abrí, esa bolsa, y me la eché sobre los pies, pero mi nariz me la quería llevar a los pies para anilarla. Entonces, pero mi mamá, pues ella se conformó con lo que le dije, ¿verdad? Porque miró delante de ella. Delante de ella, sí, exacto. Son cosas que, y como decía usted, el precio, en aquel tiempo, ¿verdad? Más de 22 años, yo recuerdo que el gramo de cocaína estaba en 100 lempiras en Honduras. Y pues como nosotros trabajábamos y el grupo de amigos trabajábamos, la mayoría eran soldadores, otros trabajaban en maquinaria pesada, otros en una fábrica que estaba ahí en el barrio, y pues teníamos recursos. Pero yo le voy a decir algo, pastor, a veces, aunque usted no tenga dinero, el diablo le lleva a usted el vicio, le regala. El diablo no le va a regalar. Para que después tenga que pagarlo. Para que después lo pague, porque si usted ve todo lo que comienzan en el vicio, nunca lo compran. Mire, el primero que fumó marihuana no lo compró el puro marihuana. Se la regalaron. Está en medio de alguien que le dice, toma, fuma un poquito. Y así empezó. Entonces todo eso así empezó, pero en el medio del mundo, ya cuando usted está adicto, usted ya compra. Y llega alguien, entonces usted quiere hacer lo mismo, porque como a usted lo metieron en ese mundo, entonces usted quiere, guiado por Satanás, claro. Introducir a otros en ese mundo. Introducir a otros, o sea, hacerle de tropiezo a otra persona y enseñarlo a andar. Yo recuerdo, pastor, y me arrepiento y le he pedido perdón a Dios. Y yo creo que ya mi Señor me perdonó, porque dice la Biblia que Él perdona todos los pecados. Amén. Pero yo le he pedido perdón por todos aquellos que yo pude influenciar en mi tiempo, pude dañar, pude llevarlos a esa corriente del diablo, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Guiado por el mismo Satanás. Yo le pido perdón a Dios porque yo sé que fui también parte de esos que inculcó a otros a hacer lo malo. Pastor Roger, entonces usted se introduce en el mundo de los vicios, del alcohol, las drogas, amén, el cigarro, amén, pero también usted me habla de también otro modus viventis, podemos decir, en su vida, y es que también usted comenzó a introducirse en el camino de andar con diferentes mujeres. Sí, lamentablemente. ¿Eso fue acá en Estados Unidos o en Honduras, o desde Honduras comenzó? Desde Honduras, pastor, porque como sin tener formación cristiana, sin tener, imagínese, una enseñanza. Claro, mi mamá, ella nunca permitió de que ninguno de los que vivíamos en la casa de mis padres, que nadie llevara a podía llevar una novia para presentarla y llevarla ahí, pero nunca permitió que alguien se quedara en nuestra casa. Tremendo. Tenía esas normas en las cuales... Gente criada a la antigua. Enchapada a la antigua, correcto. Sí. Entonces, eso nunca se permitió. Yo creo una vez
un primo hermano mío también que vivía en la casa, él llevó una mujer y mi mamá no sabía, yo sí sabía, pero ella no, pero cuando ella se dio cuenta, entonces le dijo tanto a él y a ella que se fueran de su casa porque ella no quería fornicación en su casa. Pero eso viene desde joven, pastor, porque yo recuerdo que desde 14, 15 años, pues yo ya tenía mis novias y cambiaba para acá, para allá. Ya un poquito más, ¿verdad? Y hablábamos ya de unas novias ya con el mal subdicho de novios con derecho y practicar todas las cosas. Ya el noviazgo con derecho es, ya hay intimidad, Claro, ya hay relaciones sexuales, claro, ese es noviazgo con derecho. claro. Entonces yo recuerdo que una de las cosas que pasó en mi vida fue cuando mis primos, uno de los mayores, me dijeron que pues yo me tenía que hacer hombre. Y para ellos hacerme hombre fue haberme llevado a un burdel, A un prostíbulo. una casa de citas, como se le llamaba. Y me llevaron a esa casa de citas. Incluso Tremendo. ellos me pagaron para que yo estuviera con una mujer y pues imagínense, se llevó a cabo lo que se tenía que llevar. Y uno, podemos decir, y la persona que no tiene a Dios se siente orgullosa de ese paso. Ah, claro, porque Señor, metió reprende a ese alguien. diablo. Amén, Sí. sí, así es. Y desde ahí, pues, como les digo, ¿verdad? Sea alcohol o sea la fornicación o el adulterio, cuando alguien prueba eso, eso es algo inevitable para decir no lo vuelvo a hacer. Esa es una atadura terrible. Eso es mentira para los jóvenes que nos ven. Si usted es virgen, ¿verdad? Se guarda para Dios. El día que usted pierda eso, usted entrará en un de la nuevo forma mundo. equivocada, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Porque una muchacha cuando se casa y se da a su marido, pues, hey, eso es algo para Dios, eso es algo puro. Puro. Pero si se hace de la manera incorrecta, es para el diablo, como quien dice, el aderezo en la ensalada. Para él, eso es como él se va a glorificar y como él va a destruir y como él va a matar. Tremendo. Y va a hacer daño. Entonces, desde que empezó la primera vez, pastor, de ahí para allá, no hubo un receso de parte de mí, ni tampoco yo me quise alejar, sino que buscaba y buscaba. Y siempre había alguien que estaba dispuesto y siempre se encontraban personas para poder seguir pecando. Para poder seguir en esa vida Claro. oscura. Ahora hablemos de esta otra etapa, la etapa en la que usted se viene para acá. ¿Cómo se da ese proceso en que usted dice, me quiero ir para Estados Unidos? Toqué fondo, fue duro porque después de trabajar muy bien me encontré en una posición que necesitaba que me prestaran zapatos. No tenía, había entrado en una posición de mi vida en la cual pues había probado de todo, había hecho de todo y los trabajos en los cuales tenía no me corrían por malo, me corrían por borracho. Terrible. Me corrían por mi actitud, por mi forma de ser, un hombre que había aprendido algo, que me humillara el que pudiera, no el que quisiera. Entonces, cuando alguien se me levantaba, pues yo también O sea, también terminó en esa situación de ser un hombre violento cuando lo provocaron. Exacto. Tremendo. Un hombre probablemente egoísta, violento y también egocentrista. Entonces, pues si yo hacía esa vida y pues llegó un momento dado en la cual como que Dios permitió, ¿verdad?, que todas las puertas estuvieran cerradas y prácticamente estuve mordiendo el polvo, anduve... ¿verdad? Si me tomaba una cerveza, y siempre había cerveza porque siempre había alguien que las proveía. Como usted siempre había alguien que proveyera el vicio. Claro, nadie le va a proveer a usted para que usted vaya a la universidad y sea un doctor egresado de Harvard, pero sí le va a proveer el diablo cerveza para que usted sea uno de los que Tremendo. están en la calle mendigando y destruido. Tremendo. Y que, ¿verdad?, sucesivamente pues sea un ladrón, sea un Amén. sinvergüenza y vaya a matar personas por el vicio. Entonces llegué a ese punto y recuerdo que mis padres me apoyaron porque para mí era un sueño estar en Estados Unidos. Para mí era un sueño estar en Estados Unidos y pues recuerdo un día 17 de abril del 2015 salí de mi casa. 2005, 17 de abril del 2005 salí de mi hogar en Honduras y hasta la fecha no he regresado. Entonces, pero usted llega a Estados Unidos con el anhelo de todo inmigrante, ¿verdad? Que decimos, voy a ir a Estados Unidos, voy a prosperar. Pero resulta que sigue metido en ese mismo mundo. ¿Cómo fue su etapa aquí en Estados Unidos, perdido en ese mundo?
Pastor Roger. Pues en cierta parte, como que tenían razón muchos de los críticos que tuve en Honduras cuando me dijeron que Estados Unidos iba a morir de beber, a morir de lo mismo. Pues. Te vas a ir a echar a perder, allá te vas a terminar de pues, morir. Así estaba perdido, pero ellos me miraron de que aquí iba a ser el lugar en el cual yo iba a morir de tanta droga. Terrible. Entonces, como que esa palabra venía en mi corazón, como que estaba enojado, pero a la vez como que la reconocí, la aceptaba. Y pues llegué y empecé a trabajar, pagué mi deuda, empecé a trabajar, tuve carros, trabajos, y la droga nunca se fue. Incluso recuerdo de que cuando llegué, lo primero que empecé a buscar quiénes eran los que hacían eso, y no había gente que hacía. Pero Pastor Roger, una pregunta. Aquí se introducen las drogas, pero ¿experimentó otras drogas o siempre la cocaína? No, aquí ya fue un poco más al exceso, porque aquí no había papá, aquí no había mamá que estuvieran pendientes de nosotros, aquí no había nadie a quien, verdad, darle cuentas, y pues fue algo más descontrolado. Como le digo, cuando llegué, mis amigos no conocían, no consumían la droga, pero como llegamos nosotros, entonces no, pues hay que conseguir cocaína, que esto y lo otro, y siempre hay alguien que se presta. No teníamos dinero, hey, allá yo le doy crédito, vengan a traer cocaína, nos daban crédito, pastor. Terrible. Yo recuerdo una vez que estábamos consumiendo droga y todo eso, en Dallas, Texas hay un toque de queda para vender el alcohol. Entonces según nosotros nos habíamos preparado con suficiente cerveza, con suficiente, la droga la teníamos en la esquina, pero que estábamos también preparados con cigarrillos y todas esas cosas. Pero llegó la hora en la cual no había nada, la mayoría se fueron y solo los que estábamos drogando nos quedamos ahí, y no teníamos ni cigarros, no teníamos ni cerveza. Terrible. Yo recuerdo que de un balcón arriba mirábamos hacia abajo y mirábamos los cigarrillos, aquellos que todavía habían quedado un poquito grandecitos. Terrible. Y nos íbamos. Alguien se quedaba arriba y otro se iba para abajo porque desde arriba se miraba. Ahí hay uno, allá está el más grande. Entonces yo agarraba uno más pequeño. No, ese está muy chiquito, agarra el otro. Y me iba y agarraba los más grandecitos. Y los regresábamos y los terminábamos de prender. A todo esto el otro amigo había juntado las pocos de cerveza que habían en la botella, porque hay gente que no se las tomaba todas y las juntaba y las metía en el freezer y me decía, mira, aquí tengo una llena para vos y una llena para mí. Y así bebíamos prácticamente saliva de otra persona. Dios y recuerdo que una vez tomando esa cerveza, alguien había echado la colilla de cigarro ahí, pastor, y esa colilla de cigarro me quedó aquí en la garganta. Esa fue una experiencia tan horrible y desde ahí dije yo, esto está mal. Está mal. Ustedes se hundieron en el vicio más acá en Estados Unidos. Entonces, algo terrible. Entonces, ¿cómo se da ese proceso aquí en Estados Unidos, Pastor Roger, en el cual usted, amén? Bueno, antes de eso, ¿usted conoce a la que hoy en día es su esposa? No, todavía no. Después de eso, pastor, yo pensé que las cosas iban a mejorar, pero no, empeoraron todavía más. Porque no había empezado a consumir lo que era el crack. El crack. Entonces, cuando vengo para Luisiana, estando en Luisiana, estamos trabajando con un grupo de personas de México, otros de Honduras, y estas personas de México eran personas que eran muy dadas a la libertad, porque ellos no estaban con sus esposas, y cuando estaban acá, como que ellos sentían ese anhelo de beber, de hacer tantas cosas, y esta gente consumía crack, consumía cristal, consumía marihuana, consumía cocaína. Entonces yo estaba trabajando con ellos, un hombre solo, sin nadie que lo molestara. Entonces yo era parte de ellos. Me acuerdo que consumíamos crack, consumíamos cristal, consumíamos marihuana, consumíamos de todo. Hubo un dado caso que yo les cuento a los hermanos, de que si había un carro, nosotros íbamos y arrancábamos la antena para poder poner ahí la piedra de crack, porque todas las otras materiales que venden, plástico, vidrio, todos quebraban, de tanto uso que le dábamos, se quebraban. Yo recuerdo que estos dos dedos aquí tenía amarillo, como quemado, de tanta calor que pasaba por ahí. Yo ya tenía hasta callo porque fumaba, y esto cuando yo le pasaba, me recuerdo a gente que nunca había fumado y le pasaba ese metal. Cuando lo agarras, le hacían los dedos así, ¡qué bárbaro! ¿Cómo aguantas?
pero yo ya no sentía. Ya no sentía la yema en los dedos. Tenía callos. Entonces, terrible. Ahí fue un momento en el cual mi vida estaba colapsando. Tocando fondo. Tocando fondo. Y después del proceso de todo eso, las transiciones de todo ese alcohol y la droga, llegó un momento dado en el cual caí preso. ¿A dónde? En Luisiana. En Luisiana. Caí preso por andar de borracho en las calles, me metieron preso. Y otra vez recuerdo que iba a buscar una mujer que había estado conmigo de la calle. Ella se había ido para otro estado y me llamó y me dice, voy a estar en ese estado tal día. Yo me acuerdo que yo estaba completamente borracho y me dijo, llego a tal hora. Y yo me vine desde Gretna, donde tenemos la iglesia ahora. Sí. Iba para allá, para el lado de lo que es Kenner. Entonces, en ese trayecto, para ir a buscarla al aeropuerto, pero una persona que iba completamente intoxicada en alcohol, la policía me detuvo y ahí ya me pusieron un DWI. Entonces, ha sido duro. ¿Y en ese proceso, cómo conoce a su esposa, Pastor Roger? Bueno, en mi incredulidad y en mi forma de verdad, porque el impío tiene de una u otra manera una manera de orarle y pedirle a Dios. Sí. Yo le pedí a Dios, yo le decía, Señor, yo quiero cambiar, dame la fuerza, yo necesito cambiar, necesito que tú me ayudes y pongas delante de mí una mujer que me ayude. ¿Usted creyó que con una buena esposa usted tal vez iba a regenerar, iba a cambiar de los vicios algunas cosas? En el proceso de esperar a mi esposa, 2 años antes de que ella llegara, yo había dejado ya lo que era las drogas. La había dejado la droga. Sí, las drogas no las dejé por mi fuerza, sino que yo le pedí a Dios y Dios me ayudó. Sí. Tuve un trabajo en el cual era de bendición, porque en ese trabajo nos hacían test de droga de vez en cuando. Tremendo. Nadie sabía. Sí. Si no, solo le decían, hermano Roberto, le toca hacer test de droga. Y si usted estaba drogado, imagínese. Entonces eso me ayudó de tal manera, pero primeramente fue el poder de Jesucristo. Amén, amén. Y después de eso, en el 2010, conozco a mi esposa y como toda persona que no tiene temor de Dios, pues vivimos alrededor de 3 años, ¿verdad? En unión libre, en unión de fornicación. Tiene nombre, se le llama fornicación. Sí. Para los que están en eso no le agrada a Dios. Amén. Y tuvimos 3 años así y mi esposa, pues ella conocía la escritura. Yo no sabía nada, amado, pero mi esposa estaba en ese tema de que casémonos. Y le digo delante del Señor que yo no me casé porque me quería casar, sino que era para cumplir ese requisito y mi esposa me dejara de molestar. Entonces nos casamos. Ese día me emborraché, ¿me entiendes? Y todo eso. Y le hacía la broma a mi esposa, sí, es que me agarraste borracho y por eso me casé. Pero imagínense, hermano, esa era una bendición, algo que Dios estaba trabajando en nuestras vidas, preparándonos para... Si usted darse cuenta. Sí, no, la verdad no sabía. Amén. Y gracias a Dios que llegó mi esposa, llegaron mis hijas, y con la llegada de mi hija, Jazmín, recuerdo en una de mis borracheras, estaba con un amigo, como un hermano para mí, de lo secular, tomando, y él, según él iba a ser el padrino, y él iba a ser mi compadre, y él quería mucho a mi hija, pero estábamos sentados así en una sala, y recuerdo que él le dice, yo le dije a mi hija, tráeme una cerveza, mi niña de 2 añitos creo, hermano. Y yo diciéndole que me traía cerveza, ella me trajo una cerveza. Entonces cuando ella me la trajo, recuerdo que le digo a mi amigo, mira, tengamos cuidados con las chapas. Le digo, porque es peligroso, mi niña. Sí, Entonces mi amigo le dio la botella a mi hija y le dice, póngala para atrás. Y cuando ella le agarró la cerveza y la puso de vuelta en la caja donde iba, mi amigo se sorprendió y me dice, y declaró unas palabras las cuales me marcaron mi vida. Y el diablo, en vez de echarme más para abajo, esas palabras a mí me dieron fortaleza para que Dios cambiase mi vida. Porque a veces el mismo diablo le da aliento a uno para salir. Al ver tanto golpe y dureza que tiene con nosotros, el mismo diablo a uno lo empuja a buscar a Dios. A buscar a Dios como el gadareno. Estaba tan endemoniado que vino a Cristo. Exacto. Y recuerdo, pastor, que mi amigo le dijo a mi hija, vas a ser
una buena, con palabras despectivas, vas a ser una buena cantinera. Ay, Señor. Cuando él dijo eso, a mí se me erizó la piel, mi cuerpo, porque yo en mi hija miraba a una doctora, miraba a un pediatra, miraba a un dentista. Y mi amigo estaba mirando en mi hija, alguien que la quería, pero usado por el diablo. Bromeando, pero en el tiempo detrás estaba el diablo. Sí, yo no sabía lo que la Escritura decía con respecto a que la palabra tiene poder. Sí. Y recuerdo que, pastor, eso, cuando él dijo eso, como que me sacudieron por atrás, se me pusieron calientes las orejas y dije yo, Dios mío, yo en mi hija miro algo especial. No miro una cantinera, no miro a una mujer que va a andar sirviendo alcohol en una barra y que alguien la va a estar manoseando. Y desde ese día yo volteé a ver a mi amigo y dije, yo no le dije nada a él, pero dentro de mí dije yo, esto tiene que cambiar. Tremendo, Pastor Roger. Eso tiene que cambiar. Y claramente ya mi esposa estaba embarazada de mi segunda hija y nosotros nos casamos en septiembre. Y esas palabras fueron como en noviembre, entrando diciembre. Seguí los últimos cuantos días de ese diciembre. Y el 1 de enero, recuerdo, del 2013, llegué a mi casa y le dije a mi esposa, no vuelvo a tomar. Porque cuando ella me mira en el refrigerador, tenía 2 refrigeradores, uno para la cerveza y otro para la casa. Y llegué y agarré un montón de cerveza, iba así con un montón de cerveza y me dice, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a tomar? Le digo, no, mi amor, este es el último día que dejo tomar. Hoy es el último día que en esta casa va a haber alcohol. No vuelvo a beber. Y recuerdo a mi esposa me dijo, y se lo digo a ella, ¿verdad? Pero no para que ella se sienta mal, sino que yo le entiendo. Que ella dijo que no la botara, porque iba a ir a buscar más. Ella no me creía, porque cómo era yo, quién era yo, y no la culpo. Entonces ella dijo, no la botes porque vas a ir a comprar más. Y le digo, no vuelvo a beber. Y hasta el día de hoy, no he sido yo, sino que es Jesucristo el que me ha dado la fuerza. Usted me comentó algo que me impactó, Pastor Roger, que tuvo en esa etapa ya usted con su esposa, que llegó el momento donde usted iba a separarse y que algo lo detuvo. Cuéntenos esa experiencia, porque detrás de todo eso quiero decirle que está Dios, para que usted vea cómo Dios, sin que nosotros nos demos cuenta, nos guarda, porque Él tiene un propósito en nuestras vidas. Sí, pues con mi esposa estuvimos los primeros meses juntos y el plan era ya de Dios de que nosotros estuviéramos juntos para servirle, pero nadie de nosotros lo miraba de esa manera. Entonces estábamos juntos y tuvimos una discusión como todos. ¿Verdad? Todos tenemos discusiones, tenemos problemas. Amén. Y después de esa discusión y de ese problema, pues no había amor, no había temor, no había nada. Entonces le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Aquí pues cada quien por su lado, busque su lado y busco mi lado. Como que me había cansado de lo que era tratar de cambiar, no quería cambiar, siempre seguía haciendo mis cosas en los cultos. Ella me estaba reprochando porque me encontró unos mensajes de correo electrónico, unos mensajes, unos chats con otras mujeres. Entonces ella me estaba reclamando por lo justo, pero yo, ¿me entiende? Un hombre liberal pues no quería sujetarme. Entonces estábamos en ese problema y sí nos íbamos a separar. Ese día que nos íbamos a separar, ella se había hecho la prueba de embarazo y en su vientre ella cargaba a mi hija mayor. Tremendo. Entonces yo le había dicho al Señor que yo no iba a dejar mis hijos regados. Tremendo. Y que mis hijos no iban a estar, ¿verdad?, en la calle, en otros hogares, sino que yo me iba a ser responsable de mis hijos. Y ahí el Señor tenía ya a mi hija en el vientre de mi esposa y ya no pude. Yo recuerdo que todo el pleito, todos los problemas, todo lo que estaba pasando ese día, se olvidaron. Cuando ella me dijo, aquí está la prueba que estoy embarazada. Cuando ella me dijo eso, se me olvidó el enojo, se me olvidaron los problemas. A ella también lo fundimos en un abrazo y nos abrazamos. Tremendo. La besé y de ahí nunca hemos tenido el anhelo más de separarnos. Amén. Pero en todo ese proceso, Pastor Roger, ¿cómo conoce al Señor? Llegamos ya al punto culminante. ¿Cómo conoce al Señor? ¿Cómo después de toda esa vida usted dice, amén, quiero buscar de Dios? ¿Cómo llega el momento en que usted acepta al Señor Jesucristo? Usted y su casa.
Pues Dios usó la vida de mi cuñado, el hermano de mi esposa. Él, pues él asistía, él estaba también, él traía conocimiento de Honduras, del Evangelio, y pues estando en Luisiana, él también, ahí vivía cerca de nosotros, él empezó a ir a una iglesia y él empezó a ir y se miró que él ya se había separado de nosotros, él ya no andaba con nosotros en las fiestas y en todas las cosas, y él iba constantemente a mi casa: cuñado, vamos a la iglesia, cuñado, vamos a la iglesia, cuñado, vamos a la iglesia. Y yo: algún día, cuñado, algún día, algún día, algún día. Entonces recuerdo que mi esposa también me dijo: vamos, para que Dios nos cambie, para que Dios haga algo con nosotros. Y yo le digo: algún día, algún día. Y ese día se llegó, pero no fue porque yo lo anhelaba, sino que quise salir de un compromiso. Así como mucha gente va a la iglesia, pastor. No, para que me dejen de molestar. Para salir del compromiso fui, llegué, me senté. Me recuerdo que estaba predicando un pastor, un morenito de Venezuela, predicó. Yo sentí que como que tenía vaselina, como que tenía un bálsamo, que ni una palabra de esas me entró, todas deslizaban y se fueron. Terrible. Y no regresé a la iglesia porque no había entendido. Y recuerdo que no dejó el Señor de insistir por medio de mi cuñado. Y dije yo: bueno, ¿quieres que vaya a la iglesia, Dios? Háblame. Quiero escuchar que me hables a mí. Quiero entender tu palabra. Estaba bañándome y le dije: Señor, habla mi vida. Quiero entender, quiero escuchar tu voz. Y recuerdo que cuando llegamos a la iglesia, como todo impío, como toda persona que no tiene reverencia de Dios, llegamos casi prácticamente cuando estaba comenzando el culto. No llegamos temprano. Y me senté y empezó a hablar el pastor de los borrachos. Y el pastor empezó a predicar: borracho, arrepiéntete, borracho. Y yo ya no estaba bien, yo estaba inconforme, porque como me estaban predicando lo que yo era, yo no me sentía bien. Tremendo. Estaba enojado. Entonces, y decía: ¿y quién le contó, quién le chismeó mi vida? ¿Cómo se da cuenta de lo que soy? Pero sabemos de que no hay necesidad de que a Dios le cuente nada, amén, a nadie, amén. porque Él sabe. Y Él habló a mi vida, y desde ese día entró en mi corazón un anhelo de estar yendo a la casa de Dios. Y le puedo decir, pastor, que desde ese día, sin que nadie me siguiera molestando o invitando o animando, yo tomé la decisión y le dije a mi esposa: vamos a venir a la iglesia. Y empezamos a seguir a la iglesia, ir a la iglesia, ir a la iglesia, ir a la iglesia, y hasta el día de hoy, pastor. ¿Y cómo conoce la obra del Movimiento Misionero Mundial? Fue algo muy, pastor, podríamos decirlo, humanamente fue raro, pero los propósitos de Dios eran perfectos. Trabajaba con una persona que él vivía en Picayune, Mississippi. Ahí hay una obra para la gloria del Señor. Y ese hombre se hizo como un amigo, me trataba como un hijo, un hombre mayor. Tenía muy buena comunicación con él, me quería, yo le tenía aprecio. Y un día me dijo: te quiero ayudar, te quiero vender una casa que tengo. ¿Dónde? Picayune. Te la voy a dar a crédito. Ve, mírala. Entonces fui a verla, un pueblito muy pequeño, un pueblo muy tranquilo, pero no hay muchas oportunidades de trabajo. Y le digo: pero es que está lejos, tengo que viajar. Yo lo hago siempre, me dice, pero aquí tus hijos van a crecer bien. Me dice: si tú quieres. Entonces tomamos la decisión y compramos. Pero estábamos pasando por una etapa porque la iglesia en la cual estábamos estaba un poco retirada, y él me dice: no, yo ya pensé, aquí también hay una iglesia en la cual tú puedes asistir. Entonces esta persona, nadie me invitó del Movimiento Misionero Mundial, nadie me evangelizó, yo no había visto nada del movimiento, ni lo conocía. Cuando esta persona me dijo: ve ahí, él me dio dirección y todo, me lo atrajo, me lo apuntó, y me lo atrajo, ahí está. Recuerdo que un viernes fui, porque estaba cansado, los viajes que hacíamos eran un poco largos, y aparte esa iglesia, ya el Señor me estaba abriendo mis ojos, una iglesia liberal. Sí. Entonces cuando llegamos a Picayune, miramos la iglesia pequeña, miramos pocos hermanos, pero sentí la presencia de Dios, y le digo a mi esposa: aquí nos vamos a congregar. Santo. Esta va a ser nuestra Aleluya. iglesia. Recuerdo que después del culto no salí corriendo porque yo quería servir a Dios, y me quedé y esperé que terminara todo, y se me acercó el hermano pastor que estaba ahí
y le dije, hermano, yo me quiero congregar en esta iglesia y no vengo para jugar ni vengo para mentir. Voy a entregar los privilegios que tengo en la otra iglesia. Entrego mis diezmos esta semana ahí. Y para la próxima semana cuente con mi presencia acá. Vamos a empezar como todo, pero queremos servir a Dios. Y desde ahí el Señor me trajo el movimiento misionero mundial. ¿Y cómo Dios le hace el llamado al pastorado, Pastor Roger, ya culminando? Pues el llamado, pastor, fue Dios usando una mula. También usó a un pastor que me instruyó mucho y también usó a una hermana de la obra del Movimiento Misionero Mundial. Estaban ungiendo a un pastor en la iglesia liberal que estaba. A ese pastor, él fue el que me doctrinó para mi bautismo y le tomé mucho aprecio. Amén. Él era un líder, pero lo estaban ungiendo para pastor. Recuerdo que lo estábamos esperando. Y delante de ellos, del pastor, venía atrás, venían los líderes, los que estuvieron en presencia del ungimiento de este varón. Y venía una mujer que tenía título de profeta. Amén. Tenía título de profeta, pero no se equivocó en algo que me dijo, porque yo no la conocía, nunca en mi vida la había visto. Yo recuerdo que yo estaba ahí esperando al pastor para saludarlo a él. Y esta mujer se me fue, me tomó de la mano y me abrazó y me dijo aquí al oído, tú eres el siguiente. Así. Así. Y se fue. Nunca más en mi vida la he vuelto a ver. Solo me dijo que tú eres el siguiente. Pero yo dije, ¿el siguiente de qué? De pastor. Esta mujer está loca, dije yo. Esta mujer está loca. Esa fue la primera vez. La segunda vez, cuando estaba entregando los privilegios en esa iglesia, tuvimos un culto muy hermoso, se derramó el Espíritu Santo y el pastor, al cual habían ungido, yo le tenía mucho amor y él también a mí, el Señor lo tomó y me dijo, tú no vas a ese lugar de Picayún porque tú quieres, yo te estoy llevando para usarte en mi obra. Tremendo. Para que tú seas testigo del poder y glorifiques mi nombre. Y de ahí yo haré cosas grandes contigo. Entonces, ahí mismo el Señor depositó en mí dones del Espíritu Santo y yo me fui. Pero yo estaba confundido. Tremendo. Y la última vez fue la esposa del hermano ahí en Picayún, en un culto en el cual estábamos buscando al Señor. Recuerdo que había ido un hermano de acá, de Tupelo, y le dije, hermano, vámonos a las 4 de la mañana, vamos a buscar al Señor. Lo fuimos, domingo a las 4 de la mañana, de 4 creo hasta como a las 7 estuvimos buscando al Señor en oración. Mire, cuando estábamos orando, el Señor se movió, se glorificó, nos tomó a él y a mí, y desde ese momento cuando nos fuimos, ahí había una unción poderosa, y cuando entramos, hermano, en mi cuerpo, hasta ahorita se me estremece, estaba ese lugar, pero hermano, lleno de Dios. Y cuando empezó el culto, desde la primera alabanza, hermano, el Señor se movió, empezamos a cantar, todos estábamos llenos y se derramó el Señor por medio de su Espíritu Santo y la tomó a la hermana y se fue directo a mí y me dijo, te dije que te iba a llamar, vas a trabajar en mi obra, por más que se levante el enemigo delante de ti, yo estaré contigo, vas a pastorear mi iglesia. Y desde ahí ya no me podía negar, porque si no iba a tener problemas. Aleluya. Y ahora está pastoreando, primero pastoreó aquí en el Campo Blanco en Tupelo, donde hay un colaborador, y después Dios lo mueve aquí a Memphis, Tennessee, al pastor Roger con su esposa, sus 3 niñas, amén, y hoy le está sirviendo a Dios. Ya terminando, pastor Roger, para cuando culminamos, o estamos a punto de culminar esta entrevista, yo le hago una pregunta a nuestros entrevistados y me tiene que contestar con una sola frase. Amén. Así que con una sola frase usted me va a contestar este segmento de preguntas. Katia Barahona. Ayuda idónea. Sus hijas.
mis fuerzas, Movimiento Misionero Mundial. mi casa. Pastor Edward Paz. Guía espiritual, Y por último, Jesucristo, mi Salvador, el Kyrios. el Señor. Así que gracias, Pastor Roger. Así es que, hermanos, aleluya. Esto fue todo por la entrevista de hoy. Así es que Dios te bendiga. Por favor, suscríbete a nuestro canal Temas de Impacto Espiritual. Roberto Andino, Temas de Impacto Espiritual, para que YouTube te avise cada vez que subamos un próximo video. Así es que en esta hora, Cristo te ama. Él está a las puertas. Dios te bendiga.